Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo y en María, acabamos de contemplar este Evangelio de esta misa dominical, donde nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos está hablando con ese lenguaje sencillo de parábolas, de comparaciones, lenguaje sencillo, lenguaje asequible para cualquier corazón, lenguaje dirigido pues a las personas de todos los tiempos y de todos los lugares, lenguaje universal, lenguaje católico, en definitiva. Y nos está hablando del reino de los cielos y del tesoro escondido que supone la posibilidad de llegar al cielo. Compara el cielo, la gloria eterna, con un tesoro escondido. Contemplemos bien estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay que interiorizarlas en el corazón para no solo valorar el infinito valor que tienen, sino sobre todo para hacerlas vida en nosotros. Y para ello yo voy a proponeros, y me lo voy a proponer a mí también, que nos hagamos una pregunta de conciencia sobre el tesoro escondido, pero una pregunta de conciencia que sea muy concreta, para no andarnos en generalidades. Si nosotros de verdad estamos vivenciando la fe como un verdadero tesoro, y también vamos a examinar nuestra conciencia sobre si nos damos cuenta de que hay una posibilidad cierta de perder ese tesoro para siempre. Por eso vamos a comenzar con esa pregunta de conciencia directa. Cada uno de nosotros nos preguntamos en el día de hoy: ¿valoramos la fe? ¿Valoramos nuestra fe que hemos recibido como un regalo inmerecido? ¿La valoramos como un verdadero tesoro? ¿O la vivimos como un conjunto de normas, de costumbres, de rutinas, de temores? Fijémonos bien, queridos hermanos, que la pregunta os la hago a vosotros y me la hago a mí también, que estamos hoy aquí, un domingo del tiempo ordinario, y estamos celebrando la Santa Misa. Es una pregunta que ahora mismo no puedo hacer a la inmensa mayoría de los bautizados que hoy, por desgracia, no están viviendo el mínimo que la Iglesia nos pide, que Dios nos pide de celebrar la fe, al menos en el día del Señor. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los bautizados se están perdiendo el tesoro. Pero nosotros, que parece que no nos lo estamos perdiendo, ¿verdaderamente lo estamos valorando como lo que es? Y la pregunta más concreta todavía: la Santa Misa, que es el culmen y debe de ser el centro de nuestra vida cristiana, el centro de la vida cristiana no solamente como ejercicio de culto, sino para llevar la misa, el espíritu de la Santa Misa, que es el espíritu cristiano, llevarla a todos los ámbitos de nuestra vida, durante toda la semana, durante toda la vida. Estamos viviendo la Santa Misa desde el ite missa est, que se decía y se dice en la misa tradicional, que no es más que una llamada a la misión. Salimos de haber celebrado la misa y ahora seguimos misionando, haciendo misión a lo largo de toda la jornada. Sencillamente, si vivimos de verdad la Santa Misa como un regalo que Dios nos da, como un tesoro. ¿Y cómo sé yo si lo vivo o no lo vivo como un tesoro? Pues es muy sencillo. Si vamos a misa solo porque es una obligación, porque es un precepto, porque hay que cumplir, porque hay que ir porque la gente de mi familia va, porque etcétera, etcétera, bien, sería un mal menor. Pero vamos a misa para dar gracias a Dios, no para inconscientemente pensar que Dios nos tiene como que agradecer que nosotros vayamos a misa, como que la Iglesia nos tuviera que agradecer que vengamos a la misa. No, vamos a misa con espíritu de gratitud, con ilusión, aunque no sea una ilusión sentimental, esto es muy importante,
puede ser el día que menos ganas tengamos de ir a misa, pero lo hacemos por agradar a Cristo, no por agradarnos a nosotros. Vamos a misa con esa ilusión grande, esa ilusión del tesoro, que manifestaba públicamente en una ocasión el padre Lori, que en gloria esté, cuando decía: a mí me dan 1.000 millones de las antiguas pesetas, da igual que sean ahora pesetas o euros, decía el padre Lori, a mí me dan 1.000 millones de pesetas, toda una fortuna, para que yo un día deje de celebrar misa y yo desprecio esa fortuna de dinero y me quedo con la misa. Y lo decía de verdad, lo decía de verdad, lo sentía de verdad. El día en que nosotros de corazón pudiéramos reconocer y decir de verdad, aunque nos ofrecieran todo el oro del mundo para que un día dejáramos de asistir a misa si pudiéramos hacerlo, ese día, el día en que nosotros hemos puesto la Santa Misa por encima de todos los tesoros del mundo, entonces sí podremos decir en conciencia: vivo la fe cristiana como un tesoro que está escondido, porque Dios no se muestra desde la espectacularidad, desde el oropel, desde las apariencias, desde los hechos extraordinarios, sino sobre todo de lo ordinario, de lo regular, de la Santa Misa que se nos ofrece diariamente para los más devotos, dominicalmente y en días de preceptos para aquellos pues que quieran conformarse solo con vivir lo mínimo que el Señor nos pide. Pues ahí va la pregunta de conciencia: ¿cómo vivo yo la Santa Misa? ¿Estaría dispuesto a rechazar una gran herencia de bienes materiales? ¿Estaría dispuesto a rechazarla si por el contrario, al rechazarla, voy a poder participar de una sola misa? Si nuestra respuesta es que sí, ojalá que fuera que sí, de corazón, entonces podemos contestar que sí hemos encontrado el tesoro. Pero queridos hermanos, algo muy importante, y aquí sí quiero que pongamos todos una gran atención, porque es mucho lo que nos estamos jugando. El tesoro está ahí. Dios nos quiere dar la salvación a todos, quiere que todos nos salvemos. Pero acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio que llegará un día en el cual habrá un juicio particular en el momento en que todos muramos, un juicio universal al final de los tiempos, un juicio con sentencia inapelable. Si se ha muerto en gracia de Dios, aunque no se haya satisfecho ni se haya purificado la vida, tenemos la salvación, el purgatorio, el periodo de purificación hasta llegar al cielo. Si se ha muerto en olor de santidad, pues la gloria eterna, o desde el bautismo de sangre, que es el martirio. Pero queridos hermanos y hermanas, recordemos algo importante. El infierno es una posibilidad. El infierno existe. Nuestro Señor Jesucristo lo ha mencionado hoy en el Evangelio, cuando dice: allí será el llanto y el rechinar de dientes, es decir, en el sentido de que ya es situación eternamente definitiva, valga la redundancia, inapelable. Lo he escogido por mí mismo, le hemos dicho que no a Dios hasta el final de la vida. Se ha muerto en pecado mortal sin haberse arrepentido. Entonces el Señor nos lo advierte: la posibilidad de la eterna condenación. Y que poco se predica hoy sobre el infierno. Es más, a veces casi es mejor que no se predique, porque en determinados púlpitos, catequesis o centros formativos directamente se niega la existencia del infierno. O bien, o no se niega la existencia del infierno, pero desde otros argumentos de falacia modernista se habla algo así de que existe el infierno, pero que es un infierno que está vacío. O de que existe el infierno, pero que es un infierno temporal. O de que existe el infierno, pero que es un infierno conceptual. Queridos hermanos, el infierno existe y es dogma de fe. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona en los Evangelios, creo que hasta 27 veces. Si negamos la existencia del infierno, lo recordaba San Juan Pablo II, si negamos la existencia del infierno,
estamos negando la palabra de Dios. El infierno existe y Jesucristo así lo enseñó. Es una terrible posibilidad. Existe y por desgracia no está vacío. En primer lugar, porque en el infierno están todos los ángeles que se condenaron voluntariamente por desobedecer a Dios, por no querer servir a Dios. Se unieron a la rebelión de Lucifer y se condenaron para siempre. A los seres humanos se nos tienta por medio del pecado. Satanás nos tienta, nos quiere ofrecer un platito de lentejas de una serie de gustos sensibles para que le demos en la espalda a Dios nuestro Señor. Y a cambio, después de la muerte, nos prepara el horror de las penas eternas en el infierno. Existe el infierno. Enseñaba San José María, existe el infierno. Es decía en el libro Camino, una afirmación que para algunos tiene visos de perogrullada, es decir, de tontería, o de otra palabra similar. Pero existe el infierno. Y haz eco de esa enseñanza a este hermano tuyo, a este otro y a este otro. Palabras de San José María. Existe el infierno y es eterno, lo cual lo hace absolutamente terrible. No es temporal, no es como el purgatorio, que es temporal y todas las almas que están en el purgatorio tienen la seguridad de estar salvadas, que al final del purgatorio está el cielo para siempre. Existe el infierno y es eterno. Como dogma de fe fue proclamado por la Iglesia en distintos concilios, en el concilio de Florencia, en el concilio de Trento. Por tanto, quiere decir que es que no puede haber ninguna duda al respecto. Y precisamente, os lo digo, queridos hermanos y hermanas, la mejor manera que tenemos nosotros y para ayudar a los demás, para que no lleguemos a ese terrible estado, la mejor manera es predicar que existe el infierno. En una visión de un alma que estaba en el purgatorio y se apareció a un sacerdote, creo que del sur de Francia, y le manifestó como revelación particular: en la visión del infierno hay algo sobrecogedor. La mayoría de las almas que están en el infierno son personas que en vida no creían que existía el infierno, dudaban de su existencia y se lo enseñaban así a los demás. Lo voy a repetir. La mayoría de las almas que están en el infierno, cuando vivían en el mundo, negaban la existencia del infierno o dudaban de su existencia. Por tanto, queridos hermanos, el primer paso para no ir al infierno es creer que existe el infierno. Creer que existe el diablo, los ángeles que se rebelaron contra el Señor. Y esta enseñanza hay que recuperarla en todas las catequesis, empezando por la catequesis de primera comunión. Qué mala, dirían algunos modernistas dirían, qué mala es la Santísima Virgen María, que en Fátima no solo habló del infierno, sino que se lo enseñó a los niños que estaban allí, niños pequeñitos, ¿verdad? Como los que van ahora a las primeras comuniones. Y algunas veces, en algunas parroquias han ido algunos padres a quejarse al arzobispado correspondiente. Es que a mi niño le están asustando porque le hablan de la existencia del infierno. ¡Qué barbaridad! A estas alturas, fijémonos bien, a estas alturas, probablemente a estas alturas, que es cuando, por desgracia, puede que haya más almas condenándose en esta época de la historia de la Iglesia y de la cristiandad, la peor de todas las épocas, solo comparable con la época del arrianismo. Pero yo creo que peor todavía, porque yo creo que nunca como ahora se ha perdido tanto el sentido de pecado, como ya reconoció con tristeza Pablo VI en el año 1972, cuando también reconocía que el diablo y el humo de Satanás había penetrado en el interior mismo de la Iglesia Católica. Pues bien, queridos hermanos, hay que recuperar la catequesis del infierno desde la primera comunión, desde la poscomunión, en la confirmación, en el prebautismal, en la preparación al matrimonio.
Si nuestro Señor Jesucristo tanto empeño tuvo en predicar sobre el infierno, ¿quiénes somos nosotros para recortar esa parte de la predicación y del mensaje? Y queridos hermanos, que sepamos, y lo vuelvo a repetir, por caridad fraterna, por amor a los demás, tanto que a veces aludimos a la caridad, el mayor cariño que se le puede tener a alguien es ayudarle a que no se condene, abrirle los ojos de la conciencia. El buen médico es el que advierte al paciente: si sigue usted por ese camino, se va a morir o va a quedarse a lo mejor con una enfermedad crónica. El médico malo es el que le dice: usted tranquilo, usted está bien, usted no le pasa nada. ¿Para qué? Para que pase una buena tarde y hoy vuelva a su casa y le pueda contar a su familia que está muy sano y que simpático es ese médico. Pues es lo mismo que hacen los sacerdotes o los catequistas cuando ocultan la predicación del infierno. Están cometiendo un grave pecado de omisión, porque se está ocultando la verdad, que es la palabra de Dios, y tenemos que volver a ella. Tenemos que volver a ella en su totalidad. Hay que quitar las tijeras de la Biblia y del catecismo. Nuestra fe, el tesoro escondido, es íntegro. Tenemos que enseñar el mensaje en su totalidad. Yo no puedo meter la tijera en los mandamientos de la ley de Dios, en el catecismo o en la Biblia. Termino esta reflexión, queridos hermanos y hermanas, y nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Ella es la puerta del cielo. Y precisamente por eso ella misma nos advirtió de una manera muy vehemente en las apariciones de Fátima, que pronto cumplirán el centenario. Y lo dijo con unas palabras muy fuertes. Atención a esta frase y ya voy a terminar. ¿Cuántas almas se van al infierno porque vosotros no rezáis suficientemente por su salvación? ¡Qué terrible responsabilidad! Lo imaginamos y lo pensamos nosotros, queridos hermanos, que el día de nuestro juicio particular, a lo mejor sí, recibiendo la sentencia de la salvación o del purgatorio o de la purificación, pero que tengamos que oír de nuestro Señor que se nos diga en el interior de nuestra conciencia: ¿por qué no rezaste más por esos hermanos tuyos? ¿Por qué no hiciste sacrificios por esos hermanos tuyos? ¿Por qué no les diste testimonio y ahora están en el infierno? Y tú te has salvado, pero no fuiste capaz de ayudarles. Y los puse en tu camino. Qué terrible ha de ser escuchar en el juicio particular esas palabras desde el cielo. Queridos hermanos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que asumamos este Evangelio desde la totalidad. Que ayudemos a los demás a asumir el Evangelio desde la totalidad, que contrarrestemos esta perniciosa tendencia que existe dentro de la catolicidad por parte de no pocos formadores, incluyendo clérigos, que se niegan a hablar del infierno, o lo que es peor, que niegan la existencia del infierno, o lo que es peor todavía, que se ríen de los que predicamos sobre el infierno. Jugada maestra de Satanás, sin duda alguna. No solo ha conseguido que no creamos que exista el infierno, sino que ha conseguido también que desde dentro de la misma Iglesia se niegue la existencia del infierno. Precisamente porque todos queremos llegar al cielo, hoy nos encomendamos con especial fervor a María Santísima, la puerta del cielo, para que nos ayude a todos en el caminar, viviendo el tesoro escondido de la fe, para que al final del camino lleguemos al cielo, pero no lleguemos al cielo solos, sino lleguemos acompañados de muchas y muchas almas que encuentren el camino de la salvación también a través de nuestra ayuda, igual que otras muchas nos han ayudado a nosotros. Que así sea.